sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Evidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles con este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que a partir de este instante quedan habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros le damos respuesta allí en el acto, para que muchos colombianos que tienen problemas similares puedan enterarse cómo resolverlos y también conozcan cuál es la norma en la cual deben fundarse para hacer sus reclamaciones. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico, a petición de nuestros televidentes que nos escriben a diario para que hablemos en torno a los responsables de las incapacidades y los montos de las mismas. Vamos a hablar un poquito hoy, o a iniciar el programa hablando en torno a quiénes son los responsables de reconocer las incapacidades y hasta qué número de días debe responder una u otra entidad. Recordemos entonces que la última modificación está contenida en el decreto 2943, decreto 2943 del año 2013, que en su artículo primero establece que los 2 primeros días de incapacidad debe reconocerlos y pagarlos el empleador. Así el trabajador esté afiliado a cualquiera de las entidades aseguradoras del riesgo, debe reconocer y pagar los 2 primeros días de incapacidad. A partir del 3er día de incapacidad, establece el mismo decreto 2943 del 2013, debe asumirlo la EPS. Si el origen de esa patología, si el origen de esa incapacidad es común, y la EPS entonces asume hasta el día 180, haciendo claridad que desde el día 120 la EPS debe notificar al fondo de pensiones de tal suerte que cuando llegue el día 150 ya estén completamente informados de que se mantiene la incapacidad en el afiliado para que este fondo de pensiones asuma el pago de incapacidades a partir del día 181. 181 en adelante asume el fondo de pensiones. Vamos a ir con televidente en línea en este momento. Buenas tardes, televidente en línea. Bueno, se nos ha caído la comunicación. Mientras la recuperamos, seguimos ampliando este tema que concita la atención de muchos colombianos porque
se confunden y no saben a quién exigirle el reconocimiento y pago de esas incapacidades. Estábamos diciendo entonces, 2 primeros días debe reconocerlos y pagarlos el empleador, del día 3 al 180 debe reconocerlos y pagarlos la EPS a la cual se encuentra afiliado, y después del día 181 en adelante debe reconocerlos y pagarlos la administradora de fondos de pensiones. Esto pues en torno al número de días, y ya vamos a continuar. ¿Quién asume después del día 540? Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parecer tenemos algún problema interno de comunicación. Esperemos recuperar con la persona que nos está llamando y poder resolverle su duda aquí en directo. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? ¿Aló? Bueno, vuelve y se nos cae la comunicación. Esperemos a ver. De todas maneras, no se olviden que es 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación. Día 181 al 540, hay que reclamarle a la administradora de fondos de pensiones el pago de esas incapacidades. Hasta allí pues establecía el artículo 142 de la ley 100, que fue reformado por el decreto ley 019 del año 2012. Televidente en línea, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Le escucho un poco distante, amigo, cuéntenos. De aquí el barrio Ciudad Córdoba, Orlando Soto, doctor. Permítame, vamos a pedirle al amigo Edinson que nos colaboren, porque se escucha muy distante la comunicación con el televidente, que a esta hora intenta pues narrarnos cuál es su situación para poder resolvérsela aquí en directo. De lo contrario, hagámoslo por el parlante para que podamos escuchar al amigo y no se quede con la duda. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Sí, señor, cuéntenos. ¿Cómo está, doctor? Mi nombre es Orlando Soto, aquí en No, Ciudad Córdoba. imposible comunicarnos, no hay una comunicación, no le escuchamos realmente a la persona que a esta hora intenta consultarnos algún tipo de inquietud que tenga en torno a los temas laborales y de la seguridad social. Entonces, 3 primeros días o 2 primeros días el empleador, del día 3 al 180 la EPS, del día 181 al 540 debe responder la administradora de fondos de pensiones. Artículo 142 del decreto ley 019 del año 2012. Este artículo, por supuesto, 142 del decreto ley 019 del 2012, modificó a su vez el artículo 41 de la ley 100, porque hasta el momento lo que se buscaba era que ese artículo 41 estuviese en consonancia con lo que establece el artículo 15, artículo 61-62, numeral 15 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues en ese artículo se había establecido que se podía esperar al trabajador hasta por 180 días y textualmente esta norma se mantiene allí, manifestando que después de 180 días de incapacidad, repito, artículo 61, 62, numeral 15, justas causas para terminar una relación laboral. Entonces, ese artículo siempre ha estado contrariando lo que establece la Constitución Política en los artículos 47, en el 3, en el 48, entre otros, porque la Constitución se abrogó esa facultad de proteger a los trabajadores que se encontraban incapacitados, discapacitados o debidamente calificados con pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿qué sucedía hasta antes de esa fecha? Que el empleador podía despedir a un trabajador después de 180 días de incapacidad sin que se pudiese haber recuperado. Entonces, la ley 100 conservó
esta norma casi que textualmente en el artículo 41, diciendo pues que hasta por 180 días se podía esperar que un trabajador se recuperara. Vaya tiempos tan difíciles los anteriores para aquellos trabajadores. ¿Qué vino a hacer el artículo 142 del decreto ley 019? Pues bien, incorporó una norma en su artículo 142 diciendo que esos 180 días se podían prorrogar o extender o ampliar hasta por 360 días más, que sumados a los 180 iniciales que establecía el artículo 41, arrojaban un total de 540 días. Esos 540 días podría pensarse que hasta allí se esperaba un trabajador, pero no. La rica jurisprudencia que hay en ese aspecto, promulgada por la Corte Constitucional especialmente, y en algunos casos por la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, ha establecido pues que un trabajador en esas condiciones no debe ser desprotegido y por el contrario debe darse estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 13 de la Constitución Política, el 46, 47, 48, entre otros, lo mismo que el artículo 53 y 54, porque cuando dice que una persona está en situación de debilidad manifiesta, artículo 13 de la Constitución, está indicando que esa persona requiere una protección especial del Estado, por lo menos así lo contempla la Constitución y exige a todos los operadores proteger a esa persona. Situación de debilidad manifiesta, artículo 13, y eso equivale a una protección especial del Estado. ¿Y cómo lo protege el Estado? Diciéndole al empleador, ojo, ese trabajador trátelo con guantes de seda, no puede usted despedirlo. Ahora bien, esta expresión de no despedirlo no significa que eso sea un inamovible, no significa que el empleador está pues maniatado frente a un trabajador que no cumple con sus deberes de trabajador cuando puede hacerlo, porque aquí podría resultar contradictorio decir que un trabajador incapacitado no cumple con sus deberes. Es claro que hacemos mención a aquel trabajador que a lo mejor ha sido reubicado, y si lo reubicaron, él debe acceder a cumplir con lo que le han encomendado siempre y cuando pueda hacerlo de manera física. Vamos con televidente en línea a ver si ya podemos tener una mejor comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Seguimos con la comunicación un poco distante, muy distante, lo escuchamos, no alcanzamos a interpretar o a escuchar bien qué es lo que usted nos está manifestando. Esperemos pues que el amigo Edinson nos comunique por el parlante o en su defecto podamos hacerlo directamente acá vía telefónica para que no dejemos al televidente con las ganas de poder consultarnos su inquietud. Entonces, miremos a ver, amigo Edinson, si hay un poquito de mejoría en la comunicación y poder atender a nuestro televidente. De momento, seguimos ampliando estos temas de la protección, porque aquí no se trata únicamente de... Bueno, miremos a ver si aquí puede haber comunicación. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Don Orlando Soto, del barrio Ciudad Córdoba. ¿Y cuál es su inquietud, don Orlando? Sí, señor. Sí, sí, señor.
Sí, señor. Su pregunta es confirmar si efectivamente la EPS debe asumir los costos. Perfecto. A usted, don Orlando, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos mejorar la comunicación para poder hablar con ustedes, señores televidentes. Claro e importante lo que dice el señor Orlando Soto, la T414 del año 2018. Esa es una de las muchísimas sentencias que se han emitido en ese aspecto. Y todos recuerden que está consignado en la sentencia madre en materia de salud, que es la T760 del 2008. T760 del 2008. Pues bien, esa sentencia, que es la madre de todas las sentencias en materia de salud en Colombia, incorporó u obligó a las entidades prestadoras del servicio de salud a prestar un servicio de manera integral, y ese servicio de manera integral debe prestarse a todo lo ancho y largo del territorio nacional. Recordemos nosotros que antes de esa sentencia no existía lo que conocemos como la portabilidad del servicio de salud. La portabilidad del servicio de salud consiste en que a usted deben garantizárselo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Pues bien, antes de eso, pues simplemente, si yo estaba afiliado en la ciudad de Cali, pero por alguna circunstancia caía o tenía algún quebranto de salud en Bogotá, en Medellín, en cualquier otra ciudad distinta donde me había afiliado, el servicio no era garantizado por las entidades. Algo absurdo. Hoy el servicio de telefonía celular vale a todo lo largo y ancho del territorio nacional, pero el servicio de salud no era lo mismo. Entonces, allí entró la Corte Constitucional a impartir directrices. Esta sentencia T760 del año 2014 dio lugar a la Ley 1438 del 2011. Con la Ley 1438 del 2011 se hizo toda una reestructuración en la prestación del servicio de salud. Y en esa Ley 1438 del 2011, artículo 22, se consagró la portabilidad del servicio, es decir, imputarle a la EPS la obligación de poder garantizarle ese servicio en cualquier lugar del país. En este caso, y aterrizando un poco el caso que nos consulta don Orlando Soto, si su yerno vive en Terranova, un poco distante de la ciudad de Cali, en la salida hacia Jamundí, y la prestación del servicio es en Cali, debe necesariamente la EPS garantizar, y eso se denomina el transporte y la estadía, para garantizar el servicio de salud, transporte y estadía. Es decir, antes de ir con Televidente en línea, no es solamente el transporte. Si la persona requiere desplazarse de un municipio a otro municipio, de una ciudad a otra ciudad, debe la EPS garantizarle el pago de ese transporte. Y si amerita quedarse en ese municipio o ciudad, la EPS debe garantizarle también la estadía. Y hay más, dice la Corte en su jurisprudencia, si requiere de un acompañante, como es natural que un enfermo o una persona delicada de salud vaya acompañado por un tercero, también, dice la jurisprudencia, debe garantizársele no solamente el transporte, sino la estadía y además el acompañante, que también debe asumir sus costos la EPS. Vamos a ampliarle un poquito de este tema que resulta muy interesante, porque esas entidades suelen negar con frecuencia estos derechos en materia de salud. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha sido un poco difícil el día de hoy en la comunicación, pero esto no es obstáculo para que sigamos aquí orientándoles a ustedes en torno a esos temas del derecho laboral, de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia. 331-2265,
2265. Vamos entonces nuevamente a intentar comunicarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Con él habla. ¿Cómo me le va, señor? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Doney Mina. Cuéntenos, Doney. Bueno, usted iba para su casa, iba del trabajo a su casa. ¿Y en qué medio de transporte iba? ¿Propio o suministrado por el empleado? Correcto, servicio de transporte suyo. Bueno, vamos entonces a resolverle a usted ya su inquietud. Puede colgarnos la línea Doney y vamos a darle respuesta a qué sucede. El televidente manifiesta que desplazándose desde su sitio de trabajo hacia su casa, sufre un accidente en motocicleta, un accidente que de alguna manera le afecta su capacidad, lo incapacitan por cierto tiempo, y la pregunta es si este accidente debe asumirlo la ARL como administradora de riesgos laborales o si por el contrario debe ser la EPS o fondo de pensiones. Vamos entonces a remitirlos a la ley 1562, ley 1562 del 2012. Esta ley 1562 del 2012 en su artículo 1, 2 y 3, que le recomiendo leerlos al amigo Doney, de manera muy específica establece cuándo se considera accidente de trabajo. Artículo 3. Todo aquel percance que se suscita con ocasión de manera directa o indirecta de la actividad laboral se puede entender como un accidente de trabajo. Igual si es una enfermedad, debe estar directa o indirectamente relacionada con la actividad. Bien que esa actividad sea propia para la cual lo contrataron, o bien porque esté recibiendo órdenes de un superior jerárquico que le indique que vaya a hacer algo que no tiene nada que ver con su trabajo, pero está recibiendo órdenes de una autoridad de su empresa. Llámese el gerente, el vicegerente, el de gestión humana, cualquiera de ellos que le dé la orden. Ese es accidente de trabajo. Sin embargo, recordemos que esto en Colombia ha tenido unos cambios, y esos cambios que los exigió la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, en la decisión 504 del 2004, exigió que se entrara a redefinir lo que era el concepto de accidente de trabajo, y que esta definición estuviera pues con lo que se establece en otras naciones. Sin embargo, en Colombia se quedó corto. ¿Por qué razón? Porque en el caso de un accidente de tránsito, como el que ha ocurrido en su caso, donde iba del trabajo hacia su casa, si ese medio de transporte lo habilita el empleador, se tiene como accidente de trabajo. Oigan ustedes lo absurdo que establece la norma. Estamos hablando de la ley 1562 del año 2012, ley 1562 del 2012, artículo 3. Si el medio de transporte lo está suministrando el empleador, se entiende que es un accidente de trabajo. Pero si no lo está suministrando el empleador, sino que es un transporte público o propio, como en este caso el del amigo Doney Mina, que va desplazándose en su motocicleta y se accidenta, entonces se tiene que no es un accidente de trabajo, sino que entra a ser un accidente de tipo común, y en consecuencia no responde la ARL a la cual se encuentra afiliado, sino que entra a responder es su EPS y más adelante su fondo de pensiones, dependiendo el número de días que le den por incapacidad. Aquí habría que entrar a revisar nuevamente la norma, porque siempre se indica una cosa, una situación en la que piensa el legislador, pero al final cuando se va a plasmar allí se establecen
cosas distintas. Lo que dijo Lacan era de que Colombia debía, por supuesto, era establecer una nueva definición de accidente de trabajo. Y le agregaron eso, diciendo que podía ser directa o indirectamente, que incluso en el pasado, antes de la ley 1562 del año 2012, usted estaba con su empresa en una actividad deportiva, por ejemplo un día domingo, jugando un torneo de fútbol, defendiendo los colores o la camiseta de la empresa. Eso anteriormente no se tenía como accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque solamente se circunscribía a proteger lo que tuviera que ver directamente con el trabajo. Pero si esa persona iba con los colores de la empresa, defendiendo en un equipo de fútbol, por ejemplo, y había un accidente, no se tenía como accidente de trabajo. Hoy eso sí es un accidente de trabajo, se amplió un poco, pero para el caso que nos consulta el amigo Doney Mina, le reiteramos que allí no hay accidente de trabajo porque el medio de transporte no lo está suministrando el empleador, sino que va desplazándose en su propio vehículo. En consecuencia, la responsabilidad no es de la ARL, sino de la EPS, y dependiendo del número de días de incapacidad, asume entonces el fondo de pensiones. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Sí, señor. ¿Cuál? Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted trabaja semanalmente cuántos días? Correcto. ¿A usted en este momento le están pagando el recargo nocturno, le pagan su salario común y corriente? Lo único es que cuando usted trabaja el día domingo, se lo dan como una compensación de un día que descansó en semana. Cuando trabaja solamente dominical. Correcto. Pero normalmente usted trabaja 6 días toda la semana. Correcto. Es decir, usted está trabajando 7 días semanales. Correcto. ¿Y cada cuánto recibe ese día de descanso? Bueno, vamos entonces a responderle al amigo, recuérdenos su nombre por favor, que don Jesús Correa. Perfecto, puede colgarnos la línea y vamos a responderle al amigo Jesús Correa. Vamos a hacer mención entonces a lo que es la jornada laboral en Colombia. Jornada laboral, allí contenían el código sustantivo del trabajo, indicando que hay jornada ordinaria y extraordinaria. La ordinaria, la que establece normalmente la ley, 8 horas al día, 48 horas a la semana. Ojo, 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Si excede de eso, ya estamos hablando de un trabajo extra, un trabajo extraordinario, y debe remunerarse conforme lo establece la ley. Esto pues para las personas que tienen una rutina normalmente, porque en el caso de los vigilantes, recordemos que trabajan por turnos, y esos turnos
no implica desconocer también lo que se debe pagar adicionalmente cuando se cede esta jornada. Hablemos el caso de los recargos, por ejemplo, el recargo nocturno. Ese recargo nocturno, recordemos que por el solo hecho del trabajo ser en horario nocturno, debe recargarse con un 35%. Y si es un dominical o si es un festivo, debe recargarse con un 75%. Anteriormente, recordemos, esto se reconocía como 100% de salario a quien trabajaba un día domingo, a quien trabajara un día festivo. Pero esa ley 789 del año 2002, que ustedes ya conocen de quién es, redujo solamente al 75% y eliminó el recargo nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 10. Es decir, que el recargo nocturno únicamente arrancaba a partir de las 10 de la noche hacia adelante. Recientemente la ministra Clara López redujo un poquito, una horita, para que el recargo nocturno arrancara después de las 9 y no después de las 10 de la noche. En ese sentido, entonces, es claro que si una persona cumple con su jornada de trabajo de 6 días, lunes a sábado, merece por obligación legal un descanso. Pero si en ese caso el amigo no descansa ese día, domingo, lo va a trabajar, necesariamente deben pagárselo, y además de pagárselo, deben hacerlo con el recargo del 75% por ser festivo. Distinto es, y por eso le preguntábamos al amigo Jesús Correa, que si él tenía un día compensatorio al día domingo, porque una cosa es que trabaje sus 6 días normales, que esté rotándose cada 8 días o cada 7 días, y otra cosa distinta es que él reciba como compensación un día lunes, un martes, como descanso por haber trabajado ese día domingo. Entonces, si su jornada de trabajo ordinaria implica esas 48 horas de lunes a sábado, ha cumplido usted con la jornada tradicional, la jornada normal de las 48 horas. No obstante, si usted ha trabajado esas horas y le toca trabajar el domingo, allí en ese evento hay que hacerle una remuneración adicional porque es su día de descanso, salvo pues que su empleador opte por darle a usted un día en semana, llámese lunes, martes o cualquiera de los otros que usted ha determinado en común acuerdo con su empleador. Si usted está trabajando de manera consecutiva, porque usted me dice es que trabajo consecutivamente y cada 8 días cambiamos o cada 8 días me dan un día de descanso, no, la norma es clara, usted tiene derecho a que le den un día de la semana, y cuando hablamos cada 8 días no estamos hablando de una semana, estamos hablando de una semana y un día, que es distinto. De lunes a lunes no hay 7 días, no hay una semana, de lunes a lunes hay una semana y un día, para que me entienda esta parte. Luego, debe revisar usted allí en ese desprendible de pago, ¿a qué equivale el día domingo que usted está trabajando? Si se lo están pagando normalmente porque lo compensaron un lunes o porque usted trabajó de lunes a sábado y resulta que el lunes también le tocó trabajar, pero le están diciendo que le dan a usted un día lunes cuando trabajó los 7 días de la semana. Ojo con eso. Es muy importante precisar, revisar su desprendible, o que usted lleve en esa bitácora cuántos días trabajó en semana, a cuántas horas corresponden, para ver si ese domingo que usted igualmente trabajó correspondía o no a un día que le van a compensar en semana, o si por el contrario hace parte de un día adicional del trabajo y deben pagárselo en la forma como lo hemos explicado, con un 75% de recargo sobre los días normales. Aquí le indicamos pues al amigo Jesús Correa en torno a si está o no trabajando esos 3 domingos consecutivos, no tanto que trabaje los 3, 4, 5, 6 domingos consecutivos, porque dice solamente me lo pagan si el día siguiente es festivo, entonces me dan una remuneración adicional. No, aquí no tiene que ver si es o no festivo, la norma no hace mención a eso. La norma lo que dice es que si el día que se está trabajando
es un dominical o es un festivo, hay que remunerarlo por partida casi doble, porque es un 75% y no un 100% como se establecía anteriormente. Por eso es muy importante precisar con el amigo Jesús Correa cuántos días está trabajando a la semana, a cuántas horas equivale, y si ahí en ese expendible se establece que le están remunerando el valor adicional sobre el trabajo dominical. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Amparo de la ciudad de Cali, ¿su inquietud cuál es, doña Amparo? Habla, bueno, ahí le alcanzamos a escuchar, doña Amparo, ¿qué? Ah, doña Amparo Ruiz, correcto, ya. Es que no le escuchamos porque tenemos algunos inconvenientes hoy técnicos y no escuchamos tan perfectamente. Puede colgarnos entonces, doña Amparo. Vamos a tratar de orientarle a usted en torno a lo que nos está consultando. Nos dice que ha sido demandada mediante un proceso de restitución. Entendemos que todo proceso de restitución tiene como objeto generar un desalojo, pero recordemos adicionalmente que la ley 820 del año 2003, para que se dé un desalojo se requiere haberse vencido en juicio, porque se puede contestar la demanda de restitución y la norma dice que para ser revisada esa contestación, para ser escuchado el demandado dentro del proceso, hay que consignar o depositar los cánones que se dicen que se están adeudando. Si en este caso usted debe un canon o debe 2 cánones, hay que depositar, contestar la demanda y establecer por qué razón usted no ha hecho el pago oportuno. Allí se va a ejercer el derecho de defensa que por ley le asiste a todas las personas en este país. Ahora bien, esto no significa que usted esté aceptando una derrota, porque en el caso hipotético que mañana venga una sentencia, primero debe haber sido vencida en juicio. Allí en la sentencia se va a ordenar el desalojo. Para que se dé el desalojo se debe fijar un aviso en la puerta de su casa, donde le estén informando que tal día a tal hora se va a dar una restitución. Y si esa restitución se da, por supuesto, es porque ya a usted la vencieron dentro del proceso. Pero usted tiene muchas opciones de poder frenar un proceso de esa naturaleza. Usted puede presentar excepciones dentro del proceso, indicando por qué no ha pagado. El arrendador debe acreditar la propiedad sobre el predio, acreditar que efectivamente hubo un contrato entre usted y ellos, y no es así tan fácil como se puede pensar. Así usted haya ido al juzgado, le hayan manifestado esta u otra información, recuerde que deben escucharla contestando usted la demanda y defendiéndose dentro del proceso. De momento le decimos que hay que mantener la calma en ese aspecto y no entrar en pánico, porque los procesos de restitución no se hacen de un día para otro que van y desalojan a la persona. Si usted debe un mes o debe 2 meses, lo primero que debe hacer es depositarlos en la cuenta de ese despacho que va así a requerirlo, aportar el recibo ante el juez de la República y por supuesto contestar la demanda de restitución para que usted pueda ser escuchada e indicarle a ese juez por qué razón usted no ha hecho el depósito del dinero o de los cargos de arrendamiento que le están exigiendo.
Repito, la calma y la asistencia de su abogado es lo que debe usted en este momento centrarse en ese aspecto, para que no crea que porque le llegó una citación a un despacho judicial es porque a usted la van a desalojar. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia de derecho laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Aquí 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame y nos cuente su caso. Creo que nos alcanza aún para complementarle a algunos de esos televidentes, y en el caso del amigo Orlando Soto, que nos llamaba desde el barrio Ciudad Córdoba, nos decía que tenían una cirugía, su hijo, que después de la cirugía vino las terapias, pero que la EPS no ha querido asumir el costo de desplazamiento. Esto está también, le complementamos en el acuerdo 029 del año 2011, acuerdo 029 del 2011, artículo 42. Allí también se establece el transporte y la estadía como una obligación de la EPS frente a sus afiliados. Bajo ninguna circunstancia usted puede asumir de sus propios recursos, sobre todo si su índice básico de cotización es el mínimo. A una persona no le pueden violar el mínimo vital móvil obligándolo a que tome transporte desde Terranova, distante de la ciudad de Cali, donde está la sede de la EPS, para que venga a unas terapias. O ellos van hasta el sitio, o usted viene al sitio o la dirección donde funciona la IPS, y allí ellos deben asumir. Lo primero que hace don Orlando es, por escrito, solicitarle a la entidad que se sirva a reconocerle el transporte desde Terranova hasta la sede donde va a recibir las terapias. Hágalo por escrito, a manera de derecho de petición, convoque el acuerdo 029 del año 2011, artículo 22, convoque el artículo 22, decreto ley o ley 1438 del 2011. Con esta ley 1438 se da cumplimiento a la sentencia T760 del año 2008, que tiene como objeto garantizarle a todos los afiliados al sistema de salud la prestación de un servicio en condiciones dignas. El solo hecho de que la entidad de salud no garantice el desplazamiento está coartando esa protección en materia de salud. A todos nuestros televidentes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros, a la señora Amparo, al señor Jesús Correa, al señor Orlando, entre otros, que han tenido a bien comunicarse con nosotros en el día de hoy y comentarnos su situación para ventilarlas a través de la señal de su canal C. Los invitamos entonces para el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos aquí en más Tablero Jurídico. Un fuerte abrazo, una feliz tarde y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.